Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero invitarles a buscar en 2 de Timoteo 2, versículo 1. Esta prédica tiene por título Esfuérzate en la gracia. ¿Sí? A ver, decirle al que está al lado tuyo, esfuérzate en la gracia. Y esto es justamente lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Dice: tú pues, mi hijo querido. ¿Quién estaba hablando acá? ¿Pablo a quién? A Timoteo, ¿sí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A lo mejor si tenemos un entendimiento inicial acerca de la gracia, nos parezca como algo contradictorio, esforzarte en la gracia, ¿sí? Pero es justamente de esto de lo que quiero que hablemos esta noche. Cuando vino el profeta Julián Ríos para nuestro aniversario, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue? A fines de agosto. Bueno, una de las cosas que dijo fue que Dios quería llevarnos a profundizar en el entendimiento de su gracia, ¿sí? Y justamente este tiempo Dios me llevó a entender otros aspectos de su gracia, que es lo que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Quizás es contrario a lo que algunos entendemos por gracia, lo que voy a decir, pero no me pedree, procéselo, espere, evalúe, lea y saque sus propias conclusiones, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo dice: esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Como decía, a veces nos puede parecer algo contradictorio. Podemos pensar, gracia y esfuerzo, ¿no son como algo opuestos? ¿No vendrían a ser como antagonistas? Bueno, en realidad no. En realidad no hay gracia sin esfuerzo. No existe una sin la otra, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Hay un escritor que se llama Bonhoeffer, no sé si lo han escuchado, Dietrich Bonhoeffer, un escritor polaco, un pastor que vivió por el año 1900, falleció en el 1945. Vivió pocos años, vivió 40 años, pero en esos 40 años escribió cosas que la verdad que son muy importantes para la iglesia. Hay un libro que se llama El costo del discipulado. Y ahí en ese libro habla y hace una diferenciación de algo que quizás habremos escuchado pero no sabemos de dónde viene, de la diferencia de la gracia barata de la gracia de alto costo, de la gracia costosa. ¿Alguna vez has escuchado? ¿Sí? ¿No? Ok. Él dice que la gracia barata es la que nos hace creer, o la que se predica, de que Dios hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿sí? Es una gracia que se da libremente a cualquiera y sin ningún costo, sin arrepentimiento, sin cruz, sin tomar decisiones, sin morir. Es una gracia, digamos, que vos la recibís sin hacer nada. Por eso es una gracia barata. Pero por otro lado está la gracia costosa, la gracia de alto costo, que en realidad es la verdadera gracia. La otra de la gracia barata no existe. Y esta gracia se libera luego de nuestra decisión de morir, luego de dejarlo todo por Cristo. ¿Vieron cuando Jesús en sus parábolas dice que alguien trabajando en un campo se encontró un tesoro y fue y vendió todas sus posesiones con tal de comprar ese tesoro? Ese es el costo de la gracia. La gracia cuesta todo lo que vos tenés. No podés quedarte con algo y a la vez tener la gracia. La gracia en realidad no es barata y no es fácilmente accesible, porque para obtenerla se debe estar dispuestos a dejarlo todo. A modo de repaso, quisiera recordar qué es la gracia, ¿sí? La gracia tiene varias aristas, tiene varias facetas, ¿sí?
Por un lado tenemos la gracia, que es un ámbito en el cual somos introducidos por la obra de Cristo. Y por otro lado, la gracia, hay una definición que a mí personalmente me gusta porque me ayuda a entenderlo, que dice que la gracia es una sustancia espiritual que Dios derrama en nosotros, y esa gracia, esa sustancia espiritual opera en nuestro interior para llevarnos a ser y a hacer todo lo que Dios pensó, todo lo que Dios diseñó, ¿sí? Esta definición viene de este versículo en el que el apóstol Pablo dice: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. He trabajado más que todos los otros apóstoles, y nosotros sabemos cuántas iglesias abrió, cuántos viajes hizo, cuántas personas se salvaron por su predicación. Dice, pero todo eso no lo hice yo, sino su gracia en mí, ¿sí? Cuando la gracia de Dios opera en nuestro interior, nos lleva a hacer y a hacer todo lo que Dios pensó y diseñó para nuestra vida. Nos ayuda a cumplir con nuestra asignación en esta tierra. Y cuando llegamos al final de nuestros días, podemos decir, como el apóstol Pablo, wow, todo lo que hice, pero en realidad yo sé que no fui yo. Dios, a través de su gracia, hace en nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Dios hace lo que para nosotros nos es imposible, pero no hace lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender cuál es el límite, hasta dónde tengo que confiar en la gracia y hasta dónde tengo yo que actuar y tengo que operar, ¿sí? Santiago 4:6, si me puede acompañar, por favor. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? ¿Cuál es el precio acá de la gracia? Una sola palabra. Humildad. ¿Cuál es el precio de la gracia en este versículo? Humildad. Dios da gracia a los humildes. El Emma citaba el Salmo 51 cuando estábamos en la adoración y decía que Dios está cercano a los de espíritu quebrantado. En ese salmo, David está arrepentido por lo que hizo con Betsabé y cómo mandó matar a su esposo y cómo Natán vino a confrontarlo y se murió su hijo. Y todo eso lo hizo reaccionar en arrepentimiento, reconocer lo malo que había hecho, y a través de eso que estaba provocando arrepentimiento en David, se estaba soltando gracia, ¿sí? En este libro que les contaba de Bonhoeffer, hay una frase que me gustó, dice, la gracia es costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque te cuesta la vida, te cuesta entregarlo todo, pero es gracia porque te da acceso a la única vida verdadera que es en Cristo, ¿sí? Hay una gracia inicial que es la gracia de la salvación, en la que verdaderamente nosotros no hacemos nada porque, como les decía, no podemos hacerlo nosotros, entonces lo tiene que hacer Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos resucita, nos vuelve a la vida, pone fe en nuestros corazones. Esa fe en nuestros corazones nos permite creer en Cristo y ahí accedemos a este ámbito de salvación y de gracia. Pero ahí no termina todo, ahí empieza todo, ¿sí? Y de ahí en más, todo lo que vamos creciendo espiritualmente no es gratis, sino que va siendo pagado con entrega, como nos contaba Mariana que sucedió en la vigilia. Esa entrega y ese sacrificio no es cuando apenas conocemos al Señor, es todos los días de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué pasa si dejamos de entregar, dejamos de recibir gracia y por lo tanto dejamos de crecer? Nos estancamos, nos detenemos en nuestro desarrollo. Y quisiera que veamos cómo actúa la gracia en un personaje bíblico que es Josué. Así que vamos a leer Josué
del 1 al 9, en el antiguo pacto la gracia operó en algunos personajes puntuales donde el Espíritu del Señor había sido derramado para cumplir parte del propósito eterno de Dios. Josué fue uno de ellos. Vamos a leer entonces del 1 al 9. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, te tocó el 8. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Hasta acá, el Señor había ganado un montón de batallas de pequeñas ciudades. Se compromete a hacer lo que Dios va a hacer. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. El 4. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Hasta ahí lo que Dios se compromete a hacer. Lo que Josué por sus propias fuerzas, por más que se esfuerce, no podía hacer. Pero no termina ahí. Vamos con el 6. Ahora viene lo que Josué tenía que hacer. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Fíjense que ¿quién iba a guiar al pueblo? Josué. ¿Qué pasa si Josué decía, bueno, no, confiemos en el Señor, que el Señor nos va a dar la tierra cuando Él quiera, cuando Él le parezca, y Josué se quedaba de brazos cruzados sentado? ¿Eso iba a pasar o no iba a pasar? No, porque Dios le dice, sos vos quien va a guiar a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra. Vamos al 7. Siguen las instrucciones: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Ese libro de instrucción que estaba en ese momento, ¿qué era? El Pentateuco, sobre todo lo que Dios le había entregado en las tablas de escrito, ¿sí? Lo que está en Levítico, todas las ordenanzas que Dios le había dado. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y el último, el 9. Mi mandato es, por tercera vez: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta cómo es la gracia? En ese momento era, yo estaré contigo. En este momento para nosotros es, yo estaré en ti, yo estaré en vos. Pero eso no significa que vos no te tengas que esforzar ni ser valiente. Te tenés que esforzar y tenés que ser valiente. Fíjense que la gracia, en este caso, nos muestra cómo es condicional a la obediencia, porque le dice, si obedeces todas las cosas que están escritas en este libro, entonces prosperarás y te irá bien. ¿Sí? Josué había sido, es un personaje que me gusta mucho. Ahora que estuve leyendo esta historia también me gusta más. Josué había sido siervo de Moisés por muchos años. Si leemos la historia nos damos cuenta de que en cada cosa que hacía Moisés, Josué estaba al lado. Josué estaba ahí unos metros, todo el tiempo acompañándolo, todo el tiempo observándolo. Y en todos esos años que vivió Moisés, Josué demostró fidelidad, demostró lealtad, demostró obediencia. Entonces, esta gracia que se le estaba siendo dada a Josué no era gratuita. Esta gracia que se le estaba dando a Josué era el resultado de su obediencia. Era el resultado de haber estado fielmente y capaz que él, sin darse cuenta,
aprendiendo cómo se debía dirigir al pueblo, qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer. Josué era el indicado porque honró a su autoridad, lo acompañó y obedeció. Yo me puse a hacer memoria. ¿Usted alguna vez leyó y Josué murmuró contra Moisés? Sí, leemos muchas veces y el pueblo murmuró contra Moisés. Se quejaban porque no había carne, se quejaban porque los había sacado, se quejaban porque tenían sed. Murmuraban todo el tiempo, pero Josué jamás se sumó a la murmuración. Es más, los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés. Sí. ¿Se acuerdan por qué? Se había casado con una cusita. Los hermanos murmuraron contra Moisés, el pueblo murmuró contra Moisés. Los 12 espías que enviaron a reconocer la tierra, cuando volvieron, 10 de ellos incitaron la murmuración contra Moisés. Solamente 2 dieron un reporte diferente y se sujetaron a lo que Moisés iba a decir. Y uno de ellos fue Josué. ¿Se dan cuenta por qué Josué se ganó su lugar de autoridad? Alguien que es obediente, alguien que es leal, alguien que se sujeta, indefectiblemente va a terminar siendo una persona de autoridad. Porque alguien que sabe obedecer está preparado para ser autoridad. No solamente esto, sino como él se sujetó y estuvo bajo autoridad con Moisés, y aunque Moisés hizo cosas cuestionables, él no dudó de que Dios lo había levantado para hacer esa obra. Después, cuando le tocó a él ser autoridad, adivinen qué pasó con las demás personas. ¿Se sujetaron o no se sujetaron? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a leer el 16 y el 17. Dice, ellos, o sea, los ejércitos, le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Se acaba de morir Moisés. A nadie se le ocurrió organizar una revuelta. A ninguno de los hijos de Moisés dijo: no, pará, yo lo heredo del ministerio de mi papá, así que no. Todos tenían clarísimo que Josué era el elegido. El 17. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Y después en el 18 dice: y si alguien no te obedece, lo ejecutaremos. Así. Si alguien no te obedece, lo ejecutaremos. Vemos acá claramente dos cosas, ¿no? Por un lado, la gracia comprometiéndose y diciéndote: van a ir a Jericó, yo voy a estar con ustedes, van a vencer, esa tierra va a ser de ustedes. La palabra estaba. Ahora lo que hacía falta era acción. Dios a lo largo de la historia ha necesitado gente esforzada y valiente para hacer su obra. Toda la gente que en la Biblia leemos que hizo hazañas y cosas asombrosas, era gente valiente, gente dispuesta a esforzarse, gente que no dejaba que el miedo la detenga, gente que era impetuosa, pero por ser impetuosa no era tampoco imprudente. Vieron que no es lo mismo. No era que Josué dijo: bueno, el Señor ya me dio esta palabra, así que vamos ahora contra Jericó. No, ¿qué hizo primero? Mandó 2 espías. Vayan ustedes, tanteen, fíjense cómo está el territorio, estratega, sabio, inteligente, ¿sí? Prudente, con un carácter formado. Vamos a Mateo 11:12. Mateo 11:12 en la NBI. Jesús nos dice lo mismo que Dios le mandó a Josué, y lo mismo que leímos al principio que Pablo le dijo a Timoteo. Esta palabra clave: esfuércense. NBI, está bien. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse
a Él. Fíjense que es una característica que Dios busca y que Dios necesita de nosotros. Gente que esté dispuesta a esforzarse. Otras versiones dice los valientes. Otra versión dice los violentos. Ese tipo de carácter, de gente que acciona, gente que escucha la voz de Dios y obedece y hace y no deja que el miedo lo detenga, son personas que Dios ha usado a lo largo de la historia. ¿Qué significa esforzarse? ¿Qué definición se les viene a la mente? Salir de la comodidad. El diccionario dice hacer algo con fuerza, vigor y ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Por más que Dios le dio la palabra a Josué de que iban a ganar esa batalla, ¿hubo dificultades? ¿Sí o no? Hay dificultades. Las dificultades están. Valentía, capacidad de acometer una tarea arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Dios necesita, y acá quiero que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿soy una persona esforzada y valiente? ¿Soy una persona esforzada y valiente? En las cosas que Dios me pide. Si Dios me puso el sentir en mí de, por ejemplo, ahora abrir un merendero, y las primeras semanas la cosa se pone difícil, ahí es cuando me doy cuenta si soy esforzado y valiente, ¿sí o no? O no, hoy hace mucho sol, no voy, hoy ya estoy cansado, no voy. Dios le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Como les decía, a lo largo de la historia, Dios usó personas que tenían estas características, aunque al principio no. Al principio muchos eran cobardes. Cuando Dios lo llamó a Moisés, Moisés no quería saber nada. Cuando Dios lo llamó a Gedeón, no quería saber nada. Pero en un momento dijeron sí y Dios los usó. Y esa galería de personajes está en Hebreos 11, pero vamos a leer a partir del 33, si me acompaña por favor, del 33 al 38. Vamos a leer acá igual que como leímos Josué. Leamos la parte de la gracia y leamos la parte del esfuerzo. El 33 dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y acá el autor de Hebreos, en el versículo que sigue, ahí mismo, dice, sin embargo, ¿vieron que cuando hay un pero? Es porque cambia el panorama. Todo eso es cierto, pero también hay otra realidad de hombres y mujeres que Dios usó, que tuvieron que esforzarse. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, como Esteban. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Eso le pasó a Simón, el que era celote. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¡Wow! Yo hoy pensaba, si un día nos encontramos en el cielo con estas personas, tenemos que darle gracias.
Porque gracias a su sacrificio, el Evangelio se extendió y llegó a nosotros hoy. Gracias a que estuvieron dispuestos a ser valientes y a esforzarse. Gracias a que no miraron solamente su propia vida, sino que vivieron por algo mayor a sus propias vidas. ¿Qué opina usted de este listado de gente que leí ahora al último? ¿También operaba la gracia en ellos o no? Hay un sí tímido. ¿Sí? Que si yo le digo a usted que está viviendo porque lo persiguen, ¿no? Entonces se fue a vivir en una cueva de la montaña. No tiene ni ropa, así que ha matado cabras y ovejas y con eso se tapa. Pasa hambre, pasa frío. Como vivían los discípulos en ese momento de la persecución, que es lo que está relatando acá, y te enterás que tus amigos fueron aserrados, que fueron apedreados, que fueron atravesados por espadas. Vos en esa situación podrías decir, wow, cómo estoy disfrutando de su gracia, o cómo la gracia de Dios se hace evidente en mí, o si estás en prisiones como el apóstol Pablo. Entonces nos damos cuenta de que quizás no tenemos un buen entendimiento de qué significa la gracia. Porque si a nosotros nos pasan esas cosas y nos quejamos y rezongamos y nos enojamos con Dios, es porque no estamos entendiendo cuál es verdaderamente el objetivo de la gracia. Que el objetivo de la gracia no es venir a hacerme la vida fácil y color de rosas y ser feliz yo, sino que la gracia es llevarme a hacer la voluntad del Padre. La gracia es llevarnos a la extensión de este glorioso evangelio. Y pensaba que lo contrario a esta mentalidad de valentía y de estar dispuesto a esforzarse es una mentalidad de victimización. Esta creencia de que, pobrecito de mí, no puedo, soy débil. La victimización es justamente lo que nos paraliza y nos hace incapaces de ser y hacer todo lo que Dios quiere hacer. Por eso quisiera que veamos cómo la victimización es el enemigo número uno de la gracia. ¿Sí? Y hay una persona que nos ejemplifica la victimización, que es el paralítico del estanque de Betesda. Así que vamos a leer en Juan 5, 6 y 7. Juan 5. ¿Se acuerdan cuántos años venía enfermo este hombre? 38 años. Ahí, esperando que supuestamente los ángeles muevan las aguas y él se tiraba para ser sanado. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? O en la Reina Valera, ¿quieres ser sano? El 7. Y esta respuesta nos permite ver una mentalidad detrás de la respuesta. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Una mentalidad de víctima se caracteriza por responsabilizar al entorno o a los demás de su condición. No, es que todo es tan difícil, no es que el gobierno, no es que los hermanos, no es que mi familia. Siempre la culpa la tiene otro. Se resguarda en la compasión ajena. Le encanta contar su historia, porque, a ver, pensemos un poco. Usted pasaría 38 años de su vida en un estanque esperando que venga un ángel a mover las aguas. Hay algo que está mal ahí. ¿Por qué pasas 38 años? Porque te empezás a identificar con el pobrecito de mí, con el enfermo pobrecito que nadie me ayuda. Nadie me saca de esta condición. Se caracteriza también por una deformación pesimista de la realidad en la que la persona se regodea en el lamento y queda incapacitada para realizar cualquier tipo de autocrítica. Entonces estoy así por culpa de los demás. Los demás me hicieron estas cosas.
Pero fíjense que Jesús, después que es sanado este paralítico, se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más, porque si seguís pecando te va a volver una enfermedad mucho peor de la que tenías. Entonces esto nos ayuda a ver de que por qué estaba en esa condición el paralítico. Por el pecado. Estaba así por el pecado. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ver a la persona y decir, pobrecito, esta persona, pero en realidad estaba así por sus propias acciones, por sus propias malas acciones. En su amor, Dios viene a traernos verdad y nos hace ver que no somos víctimas del entorno, de las heridas, de los traumas, de las tragedias que vivimos durante nuestra vida. Y la buena noticia que Dios viene a darnos es que vos sos el único responsable de la condición en la que estás. ¿Es una buena noticia o no? Sí. Porque si vos dependés de otro, si vos estás esperando que la política, que el presidente, que cambie para vos recién estar bien, entonces eso es una mala noticia porque todo depende de algo externo. Pero Dios viene a abrirte los ojos y a decirte, ¿sabes quién es el único que tiene que cambiar? Vos y yo. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano o querés seguir en esta condición en la que estás? Esa pregunta nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Querés crecer en la gracia? ¿Querés que la vida de Cristo crezca en vos? Y por ahí nos puede salir el sí fácil, pero en realidad tenemos que pensar en el costo de eso. A ver si estamos dispuestos a pagar el costo. ¿Cuál fue la indicación de Jesús? Vamos a leer el 8. Juan 5:8. Dice, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y yo quiero que imaginemos que Dios nos dice eso a nosotros en esta noche. Ponte de pie, toma la situación que te está pasando, que estás atravesando, y anda, y haz. Porque todo lo que yo tenía que hacer por vos, ya lo hice. ¿Cuántas veces podemos pasar años, como acá el paralítico, 38 años, esperando que Dios haga algo? Y frustrados y enojados con Dios porque Él no hace lo que yo espero. Pero hay una gran diferencia entre el paralítico del estanque de Bethesda y nosotros hoy en el 2024. ¿Qué pasó entre medio? La cruz. En la cruz, Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer por los seres humanos. Así que nosotros no tenemos que esperar nada más. Hace poquito estuve dando un mensaje parecido a este en Buenos Aires, mencionando esto, y después de la prédica se acercó un señor y me dijo, quiero darte gracias porque llevo 20 años esperando que Dios haga algo en mi matrimonio y en mi familia. Mis hijos no me hablan, con mi esposa vivimos en la misma casa, pero no tenemos una buena relación. Y muchas veces he orado pidiéndole a Dios que Él intervenga, que haga algo, que revierta la situación de mi familia. Y últimamente estaba muy enojado con Dios porque Él no estaba haciendo nada, según yo. Y esto que compartiste me ayudó a entender que el que tiene que hacer algo soy yo. La gracia está presente, la gracia va a operar, pero vos tenés que dar el primer paso. Vos te tenés que esforzar en la gracia. La gracia tiene este costo que es la cruz. La gracia costó la sangre del Hijo, así que no es barata. Dios no otorga gracia a alguien que lo va a pisotear y que no va a entender el privilegio de lo que la gracia es. Dios derrama gracia a los que se humillan, a los que están dispuestos a morir, a cambiar. Jesús, como mencionaba el pastor, antes de morir dijo, consumado es. Y esas dos palabras son tan poderosas que significan
todo lo que tenía para hacer, lo hice. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Así que eso nos lleva a replantearnos cualquier cosa que le pidamos a Dios en oración, ¿no? Porque fíjense que las oraciones del apóstol Pablo no eran Señor dame o Señor hacé, sino Señor más bien abrí mis ojos para darme cuenta de lo que ya hiciste. Esa es una oración con un entendimiento del consumado es. Todo está cumplido, todo está completo, todo está terminado, todo está cerrado, todo está finalizado. Y tengo el sentir de que hay cosas que Dios nos está llamando a hacer, pero ponemos muchas excusas para hacer. No puedo, no tengo, nadie me acompaña. Y quiero decirte que si a lo mejor estás esperando que Dios haga algo, te dé algo para recién comenzar a hacer lo que Dios te mandó a hacer, estamos equivocados. Necesitamos nosotros accionar. Nosotros dar el paso y Dios pone el piso. Esa es una frase que me gusta. Nosotros damos el paso, Dios pone el piso. A ver, más fuerte. Nosotros damos el paso, Dios pone el... La gracia se va a derramar cuando hagas tu parte. La gracia se va a derramar en tu proceso de sanidad cuando confieses, cuando perdones, cuando te dejes discipular, cuando te dejes pastorear. Es tan evidente, mira, lo veo en mi vida y lo veo en la vida de mis discípulos. El que se esfuerza en el discipulado, Dios da gracia y crece, y se levanta y se desarrolla. El que no se esfuerza, se queda ahí, estancado, no continúa. No es que Dios tenga favoritos, no es que Dios elija a este, le voy a dar un montón de gracia y a este nada. No, es el que se esfuerza en la gracia, recibe. Recibe. Quería mostrarles un video. Es la partecita de una película. Quizás algunos lo puedan ver. Pero una definición audiovisual de lo que significa esforzarse. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en la espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. ¡Con fuerza! A la izquierda. Eso es. No vas a poder. ¡No va a llegar! Pon inicio, más a la izquierda, más a la ¡Ya izquierda. detente, olvídalo! Eso es, Brock. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvida la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. creí que lo pudiera Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Negocia con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock. Avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza, avanza. ¡Duele! Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón.
30 pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometiste lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Geller, no te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! 10 pasos más! 10 más! 10 más! 10 más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! 5 más! 5 más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! 2 más! 1 más! Deben haber sido 50. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste a un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Brock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies. Entrenador. ¿Puedo contar contigo? Entrenador. ¿Qué sucede, Jeremy? Peso 75. Ay, no más, gracias. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Justo que estamos viendo los miércoles el libro de Hebreos y que Matías nos contaba que el contexto en el que se escribió Hebreos es un contexto de persecución, no es un contexto fácil, y el autor de Hebreos los anima a seguir adelante. En Hebreos 12:1 dice: sigamos corriendo con perseverancia esta carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, Emma, si me acompañas con el teclado, estaría bueno. Se me perdió. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Antes de quejarte de algo, pensá en toda la hostilidad que soportó Jesús en la cruz. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, y esta declaración me parece tan fuerte, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Aún no te has esforzado tanto. Ningún cobarde ha logrado nada grande en la historia de la humanidad. Ningún cobarde pudo ser usado por Dios para hacer algo que trascienda. Incluso su palabra nos dice que ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Hay una actitud que Dios espera de nosotros y es que nos esforcemos y que seamos valientes. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por esta vida a la que nos has llamado. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos hecho colaboradores de tu propósito eterno.
Gracias porque viste que podíamos ser útiles. Señor, queremos responder y queremos estar a la altura de tu llamado. Te damos gracias por tu gracia que hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Realmente sería imposible hacer esta obra sin la gracia. La necesitamos tanto. Como vos le dijiste al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, queremos ser como esos grandes hombres y mujeres de fe que usaste. Esas personas a las cuales le hablaste y aunque tenían miedo y aunque no veían nada, lo mismo obedecieron, lo mismo estuvieron dispuestos a sacrificarse. Señor, en esta noche nos animamos a dar este salto de fe que nos está llamando a hacer. Tenía esta visión de que muchos tienen por delante un desafío y Dios quiere que podamos dar un salto de fe. La fe viene por el oír la voz de Dios. Y si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. No importa cuán difícil sea lo que se venga por delante, decidimos obedecer. Y si decidimos obedecer, te aseguro, como le dijo Dios a Josué, te prometo que la gracia no va a faltar, que la gracia va a estar, que la gracia va a hacer todo lo que para vos sea imposible. La gracia va a abrir caminos, la gracia va a proveer todos los recursos, siempre y cuando seamos obedientes a su voz. Gracias por haber escogido esta casa, Señor. Gracias porque los tiempos se van acortando para manifestar todo lo que vos pensaste, todo lo que vos diseñaste. Señor, gracias porque nos estás desafiando a más, porque nos viste aptos para llevar este evangelio de reino a todos los lugares de la tierra. Señor, si teníamos un concepto equivocado acerca de la gracia, si estábamos esperando que vos hicieras todo y nosotros no poner de nuestra parte, no hacer esfuerzo, Señor, ayúdanos a cambiar esta mentalidad. Señor, que podamos entender cuánta preciosura hay en tu sangre, en tu sacrificio. Que dejemos de tener por barata la gracia y la sangre derramada. El Señor nos pregunta con cuántas personas esforzadas y valientes puede contar. Esforzadas y valientes en dejar crecer la vida de Cristo en nosotros. Señor, abrazamos el costo del discipulado, abrazamos el costo del crecimiento. Yo quiero ser de esos. Así como vos preguntaste a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros respondemos, heme aquí, Señor, yo iré. Yo iré, yo iré. Pero te pueden esperar cosas difíciles, te puede esperar necesidad, te puede esperar dificultades. Yo iré. Como le dijeron al apóstol Pablo, te esperan prisiones, te esperan látigos, no importa. No importa. Porque yo un día entregué mi vida como un sacrificio. Y si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Señor, libera tu gracia en esta noche. Libera tu gracia en cada uno, Señor. Libera tu gracia en cada corazón rendido. Ahí donde somos débiles, hácete fuerte, Señor. Ahí donde somos débiles, hácete fuerte. Ahí donde somos demasiado humanos, manifiesta tu divinidad, Señor. Sea tu gracia operando, sea tu gracia, sea tu gracia. Señor, te pido por todos aquellos que están
tímidos o que la vergüenza no los deja avanzar, que el miedo los está deteniendo, los está paralizando, Señor, que podamos hacernos fuertes en tu gracia, que podamos atravesar cada desafío que se nos ponga, que podamos sortear cada obstáculo, que nada nos detenga para seguir avanzando en ti, Señor. Adoramos al Señor un ratito, que podamos escuchar su voz, y si escuchamos su voz no endurezcamos nuestro corazón. Te lo entrego todo, en ti está mi tesoro.